Doctora, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo hemos pasado? Bien, gracias. Qué bueno, cuánto me alegro. Doctorita, buenas tardes. Cordelia Pino de saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha Oye, pasado? Qué quería, o gusto. sea, ahora ya no va a ser en los 7 días que se quitaba ya las grabaciones. No, estamos hablando de este tipo de cursos gratuitos. Allá. Ustedes recuerden que pueden ingresar a la página, nuestra página web. Ay, no me permite grabarle en... Van a tener ustedes, tienen el acceso a la página web nuestra. Recuerden ustedes que tienen ustedes un usuario, tienen una contraseña, su correo electrónico y su número de cédula, si no me equivoco. Son sus datos para acceder a la página web como Allá. usuario. Solo El podemos momento, acceder con los datos estos que nosotros tenemos. a ver, Usuario, acuérdense que contraseña. tenemos dos cosas diferentes. La una que es nuestra academia, que eso es para capacitaciones, y el otro que es para que ustedes puedan acceder a nuestra página web, y obviamente puedan también revisar este tipo de videos. Entonces, hay ocasiones en las que se acaban nuestros cupos y después ustedes se molestan un poquito porque no pudieron acceder. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí en adelante? Cuando usted no pueda acceder, lo que no va a acceder es de pronto a las consultas, no va a poder estar en vivo, pero usted va a revisar luego la grabación, ¿sí? Entonces, puede chequear esa grabación que va a estar ahí en nuestra página web por hasta un mes, que es lo que nos han indicado la persona que está a cargo de la administración de la página, y ustedes van a poder acceder. Pero como les digo, eso lo van a hacer a través de la página, de nuestra página web, ¿sí? Es decir, ustedes tienen que ingresar desde KDA. Denme 2 segundos y les voy a indicar, porque incluso tenemos algunas cosas que es muy importantes que ustedes vayan conociendo para que vayan tomando o teniendo en cuenta el momento que nosotros vamos a... Caramba, estoy aquí que se me cruzan todas las cosas. Tenemos que registrarnos en la página web, doctora. Usted no tiene que registrar. Acuérdense Solamente que que ustedes, claro, ustedes ingresan a esta página web que se llama kda.com.es, ¿sí? Y ustedes tienen aquí una página que le dice panel de usuario. En este panel de usuario usted ingresa con su correo electrónico, ¿sí? Está un poquito lenta mi máquina, no sé qué es lo que le pasa. Déjenme ver si es que me deja abrir otra página de pronto. ¿Sí? Entonces ahí estamos con la página, ustedes ingresan a panel de usuario. No sé qué es lo que es, si es mi máquina, si es mi internet, algo está pasando. Bueno, ingresan en panel de usuario y aquí en el panel de usuario ustedes van a poder revisar básicamente toda la información. Ingresan como ustedes, como suscriptor. Entonces cada suscriptor tiene el acceso a esta página con su correo electrónico y con su número de cédula, son sus credenciales. Ingresan y aquí ustedes, por ejemplo, si es que no pudieron descargar alguna información, alguna resolución, algún boletín, alguna cosa, ustedes pueden descargar todo porque todo está consolidado aquí en nuestra página. De igual manera van a tener aquí lo que son los webinars. Entonces, van a tener aquí acumulados o detallados, básicamente lo que sería, no me permite ingresar, no sé qué es lo que pasa, no sé si es que están trabajando en este momento, de pronto en la página, que por eso no me... Aquí está, miren. Entonces, por ejemplo, usted ingresa aquí al panel de usuario y usted tiene sus datos, tiene su contraseña y usted tiene que ingresar. No sé si ese es mi usuario y contraseña. Usted accede por aquí. Y obviamente el momento que usted accede, va a acceder a toda la información que usted tiene normalmente en la suscripción. Si no le llegó un correo electrónico, si quiere verificar alguna resolución, como les decía, si quiere descargar algún boletín, usted puede descargarlo desde aquí. E incluso, como les estaba indicando, en este momento, si es que ustedes no pudieron acceder a un webinar, ustedes a partir de este año van a tener puesto el webinar aquí para que puedan revisarlo durante un mes. Es decir, lo que corresponde a enero
va a estar hasta finales de enero. Lo que es de febrero, los webinars de febrero, durante todo el mes de febrero. En marzo vendrá un nuevo webinar, porque como se van dando cuenta, nuestra página se va llenando, se va cargando y se va volviendo un poquito más pesada. Entonces, por eso es importante que ustedes vayan revisando siempre la información. Entonces, tengan un poquito la costumbre de revisar, ingresar, chequear, curiosear, qué es lo que ustedes tienen aquí. Y desde el próximo mes, desde el siguiente webinar, les comento que los links ya no se van a enviar al correo electrónico, ya no se van a enviar por grupos de WhatsApp. Nosotros solamente les vamos a mandar la notificación y ustedes van a ingresar y se van a registrar desde aquí, desde nuestra página, porque si no después no tienen idea cómo nos matan y nos escriben y nos llaman y nos hablan porque dicen que somos nosotros los que no les queremos dejar acceder y no es eso. Lo que pasa es que también tenemos cupos y queremos que ustedes también entiendan que entre más personas es como que un poquito más sofocante incluso para ustedes mismos la interacción con nosotros, ¿ok? Entonces por eso es justamente que estamos haciendo estos cambios dentro de lo que es nuestras páginas, ¿ok? A ver, algo adicional que quería comentarles es el hecho de que estamos ingresando o estamos empezando nosotros también, vamos a tener el tema de unas plantillas, ¿no es cierto? Unas matrices de elaboración de estados financieros que les va a servir mucho. Entonces, estas plantillas no son plantillas simplemente para convertir en TXT sus archivos. No sé si lo están viendo ustedes aquí. Entonces, es una matriz que usted va a poder, elaborar el mapeo de su declaración financiera, de estado de situación financiera, va a elaborarle el flujo de efectivo en función a la información que usted le entrega, el estado de cambios en el patrimonio, va a poder hacer cruces en lo que se refiere a las exigencias de la superintendencia de compañías, va a poder hacer un mapeo del formulario 101, le va a emitir notas aclaratorias a los estados financieros, el informe de gerente y obviamente los TXT de los 4 estados financieros que tenemos que entregar. Entonces, esto también ustedes pueden ingresarse por aquí, ¿sí? Pueden verificarlo y si están interesados, pues pueden adquirirlo, pueden enviar su información, pueden enviar sus datos y nosotros les estamos de igual manera enviando la información y haciendo la instalación dentro de cada uno de sus computadores. ¿Ok? Bien, entonces, sin otra cosa más que contarles, vamos a iniciar y vamos a revisar un poquito lo que se refiere al tema de los formularios. Ahora, un tema muy importante y algo que a mí siempre me gusta y creo que la mayoría de ustedes conoce la didáctica que yo manejo dentro de lo que son mis capacitaciones, es el hecho de que, si bien es cierto, nosotros tenemos que manejar un tema práctico, ¿sí? Si ustedes no conocen las bases, pues simplemente esa práctica no nos sirve para nada. Nosotros no podemos simplemente convertirnos en simples llenadores de formularios, sino que nosotros tenemos que tener claro cuál es la información que nosotros vamos a entregar en cada uno de estos formularios y por qué lo vamos a realizar. Entonces, la parte importante siempre es el por qué, el cómo, ¿no es cierto? Y el para qué. Entonces, vamos a empezar con estos temas. José, ¿tenías alguna indicación, por favor? Doctora, disculpe si le puedo interrumpir. Buenas tardes. Claro, dígame, Fernando. Ya, lo que pasa es que se escucha entrecortada su comunicación. Híjole, ¿y ahora qué será? No sé si los demás compañeros también tienen el mismo problema. No sé si me están escuchando bien. No, nosotros estamos escucha muy bien. bien. Se le escucha bien, bien. Se le escucha bien, doctora. Sí, se le escucha bien, doctorita. Buenas tardes. Claro está, doctora. Ya, No, será porque entonces, yo estoy Escucha bien, acá. sin problema. Debe ser algún problema del compañero, porque desde el comienzo estaba bien la doctora usted. ya, no, entonces, Se Fernando, le escucha usted bien. es el que está entrecortado. Entonces el problema acá es acá en Guayaquil, entonces. Entonces, ubíquese bien, por favor. Bueno, Listo. Bueno, muchas gracias. A ver, escuchemos unas indicaciones para que nosotros podamos iniciar este webinar. Perdón, buenas tardes con todos. Bienvenidos el día de hoy al webinar relacionado con el formulario de impuestos a la renta para personas naturales, el cual será llevado por la doctora doctora Katy Vaca y el abogado Julio Vega. En este momento procederé a dar unas pequeñas indicaciones para la sesión de preguntas del webinar y cualquier otro problema.
Comprendemos que muchas personas tienen inquietudes y vamos a manejarlos de una forma diferente. Vamos a realizar por medio de un mensaje en chat a la persona llamada asistencia KBA. Las preguntas se formularán como ustedes la deseen. Esto nos ayudará un poco para evitar las distracciones al instructor. Después evaluaremos su pregunta y al final la responderemos con mucho gusto. En caso de que las preguntas no tengan relación con el tema que estemos tratando o se requieran de asesoría personal, podrían realizarla de manera personal con cualquiera de nuestros profesionales, obteniendo siempre una cita previa o vía Zoom. También, si son puntuales las preguntas, puede hacerlos en nuestros horarios laborales de 8:30 a 12:30, de 3 a 5 de la tarde en sus grupos correspondientes o a la doctora Cativaca. Dado esto, podemos continuar. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, José. Bueno, entonces vamos a iniciar hoy con el formulario 102. Y entonces, como yo les decía, siempre es importante que nosotros recordemos que el formulario 102 es una declaración del impuesto a la renta. Y ahora nosotros lo vamos a hacer en este instante en el ejercicio 2023, pero corresponde obviamente al año 2022, al ejercicio fiscal 2022. Que nosotros vamos a declarar o quién va a declarar. El formulario que está listo, que está habilitado y que ya en pocas palabras está aprobado y que ya está realizando los enlaces correspondientes con las diferentes pruebas que se han ido haciendo, pues obviamente es para las personas naturales. Ahora, en estas personas naturales estamos hablando de todas las actividades económicas, sean estas obligadas a llevar contabilidad, no obligadas a llevar contabilidad, y en cualquiera de los regímenes que nosotros nos encontremos, es decir, régimen RIMPE, general, único o un régimen mixto. Entonces nosotros nos vamos a encontrar, y por eso algo que nosotros mucho siempre les estamos llamando y tomando en consideración es el hecho de quién soy yo. Porque el momento que nosotros sabemos quién soy, esta es nuestra primera parte que nosotros ya la hemos resuelto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Como les decía, la parte importantísima del formulario, más que llenar el formulario, es identificar, ¿sí? Algo que nosotros ya lo vimos incluso en nuestro webinar anterior. Si ustedes no tuvieron la posibilidad de haber accedido a nuestro webinar anterior, yo voy a pedir al departamento, a la parte de TICS y a la parte de marketing, que por favor nos vuelvan a incluir dentro de nuestro panel de usuario este webinar o este link que dimos en el mes de enero y que decíamos cómo tenemos que declarar el impuesto a la renta y que nos encontramos nosotros con algunos vacíos y con algunas inquietudes, recuerden ustedes. Entonces, si alguno de ustedes que está aquí presente el día de hoy no pudo revisarlo, yo les recomiendo vayan, revisen, chequen, ¿sí? Porque ahí nosotros, ¿qué analizamos? Analizamos estos 4 puntos que son importantísimos. Primero, yo necesito conocer las fuentes de ingreso. Necesito saber qué tipo de ingresos voy a declarar, ¿sí? Son grabados, son exentos, son de fuente ecuatoriana, son de fuente extranjera. ¿Qué tipo de ingresos estoy teniendo yo? ¿Sí? Luego, los sujetos del impuesto. ¿Cuáles son los sujetos que van a pagar el impuesto a la renta? Sujeto activo, sujeto pasivo, ¿sí? Luego hablamos del periodo fiscal. Y miren ustedes que es tan importante el periodo fiscal que nosotros nos estamos encontrando en este mismo instante con varios cambios que está ejerciendo la administración tributaria de manera arbitraria a través de esta famosa resolución número 4, ¿sí? Esta resolución número 4 está cambiando incluso la periodicidad de la declaración de varios contribuyentes, no de todos, ¿sí? Está cambiando la figura, por ejemplo, en el tema de comisionistas. Para algunos casos es beneficioso, porque recuerden ustedes, nosotros nos encontrábamos con el tema del ATS, ¿no es cierto? Y decíamos, todo el mundo se asustaba y decía, pero ¿cómo tengo que entregar yo profesional un ATS? ¿Qué les decía yo? O sea, la resolución señala que tenemos que presentar el ATS porque somos emisores electrónicos. Pero es ilógico, sí, es ilógico, pero mientras la resolución esté modificada, nosotros tenemos que cumplir esa obligación. Viene esta resolución y ya nos está trayendo esas modificaciones, pero esta resolución todavía no está publicada. Nosotros ya la conocemos, ya la tenemos en nuestras manos, ya les hemos entregado a ustedes a través de los grupos de WhatsApp, a través de correo electrónico, la resolución número 4. ¿Sí? Y esta nos viene trayendo ciertos cambios
en los temas de qué, de periodo fiscal, porque los comisionistas nos cambia la forma de presentar la declaración. Entonces, miren, un tema muy importante que nosotros tenemos que revisarlo. Entonces, por eso, tan importantísimo el periodo fiscal. Y yo algo que también les decía, ¿no? El periodo fiscal empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Señores, revisen sus ingresos, verifiquen sus ingresos, por favor. Miren que una cosa es que en mi periodo fiscal haya yo obtenido ingresos totales de mis fuentes, ¿sí? De todo tipo de fuentes. Y también tengo que tomar en cuenta que en mi periodo fiscal, ¿qué tipo de contribuyente soy? Entonces, yo, por ejemplo, puedo decir en el mes o en el ejercicio 2022, estoy teniendo ingresos en relación de dependencia. Tengo un negocio que aparentemente era un RIMPE, negocio popular, ¿sí? Pero, oh sorpresa, termino el 31 de diciembre del 2022 y yo he superado los $20,000 entre los dos ingresos. ¿Qué sucede en ese momento? Yo salto, ¿sí? De negocio popular a RIMPE emprendedor. ¿Pero qué me van a decir? Oiga, pero si en RIMPE emprendedor apenas tuve $10,000 de ingreso, no importa, ¿sí? Pero para la determinación de RIMPE, de la categoría de RIMPE, se está considerando la totalidad del ingreso que usted está teniendo en un ejercicio fiscal. Por eso es muy importante estos términos del periodo fiscal, ¿sí? Entonces, verifiquen ustedes cuánto terminé yo de ingresos al 31 de diciembre del 2022, cuánto por cada uno de los regímenes. La recomendación que yo les decía, por favor tengan registros. Incluso yo les he dado la recomendación de que tengan puntos de emisión separados por cada tipo de actividad económica, que esa era una de las mejores opciones, pero no. Muchas personas decidieron en un solo punto de emisión poner todas las actividades económicas, el régimen general, el RIMPE, el régimen único, todo, una sola factura. Ahora, señores, a darse el trabajo de hacer factura por factura e ir determinando su régimen. Fíjense ustedes cuando pudo haber sido tan sencillo el punto de emisión o el establecimiento 1 era régimen general, el establecimiento 2 era negocio popular, el establecimiento 3 era renta única, ¿sí? Y así podía usted determinar fácilmente al final del periodo fiscal, ¿sí? A qué régimen pertenecía. Entonces, estos 4 puntos que estamos hablando aquí de qué hacer, ¿sí? Son los que nosotros ya hablamos en el webinar anterior. Y por eso es tan importante que ustedes los chequeen, los revisen y recuerden sobre todo que para cerrar nuestro ejercicio fiscal y para presentar nuestra declaración de impuesto a la renta, debemos tener bien en cuenta esto. ¿De qué le sirve a usted saber cómo llena el formulario 102 si usted ni siquiera sabe en qué régimen está? ¿Sí? Si usted ni siquiera sabe cómo va a presentar su declaración de su cliente, que a último momento ahora le dijeron que ya no es régimen RIMPE, negocio popular, sino que ya corresponde a régimen general y que por lo tanto tiene que regresarse durante todo el año 2022 a hacer declaraciones mensuales, pagar el IVA si es que tiene que pagar y aparte de eso, descontar, ¿cómo es pagar su impuesto a la renta? Entonces alguien decía, ¿y los gastos? Porque yo nunca pedí nada de gastos porque estaba en negocio popular, ¿sí? Otra de las características y otra de las recomendaciones que les he dado. Por favor, aun cuando usted pertenezca a un régimen que aparentemente va a pagar sobre un monto de ventas, ¿sí? Tenga los soportes de los gastos. Tenga los soportes de los gastos. Ahí está. Ahora los comisionistas van a tener que pagar un montón de impuesto a la renta porque no tienen justificados gastos. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, qué importante es sustentar cada una de las operaciones. No importa que usted vaya a pagar sobre un valor de ingresos brutos. Bien, empecemos con nuestro negocio popular. ¿Cómo vamos nosotros a declarar nuestro impuesto a la renta si yo soy negocio popular? Este es el más sencillo de todos, ¿no es cierto? Porque simplemente nosotros vamos a través de 3 pasos a identificar la forma de liquidar o pagar nuestro impuesto a la renta. ¿Cómo es esta liquidación o pago del impuesto a la renta? Lo primero, la identificación de la actividad económica. ¿Por qué les digo la identificación de la actividad económica? Nuevamente porque tenemos que verificar si es que nuestros clientes están dentro de aquellas actividades que la resolución número 4 nos señala como actividades que se encuentran dentro de mandantes o lo que son comisionistas mandantes excluyentes del régimen general. Entonces, aquí también es un tema muy importante. No nos dice todos los comisionistas, nos dice
vaya y verifique las actividades económicas, ¿sí? Y miren, la disposición transitoria única a nosotros nos señala cuáles son las actividades que usted tiene que verificar. Revise el RUC de su cliente. Y si es que su cliente se encuentra dentro de alguna de estas actividades, usted tiene que saber que ya no pertenece a negocio popular y que va a tener que hacer una reclasificación. Entonces, primer paso, por favor, identifique que la actividad económica que tiene su cliente o que usted la tiene realmente pertenece a negocio popular, ¿sí? Primer punto. Segundo punto, las preguntas de validación en el formulario 102 son muy importantes. El mismo Servicio de Rentas Internas, de acuerdo a sus actividades económicas, ya lo clasificó como negocio popular. ¿Qué es lo que usted va a hacer en este momento? Simplemente confirmar, validar la información. Si es que usted en las preguntas de validación tiene habilitado la pregunta de negocio popular, pues bien, puede activarlo y simplemente va a pagar como negocio popular. Pero ¿qué sucede si es que usted no tiene activada esta pregunta de validación en el formulario 102 porque usted tiene otro tipo de actividades? Entonces, el SRI mismo ya va viendo que usted tiene ingresos adicionales, ingresos mayores a $20,000 y ya no le habilita. Sin embargo, esto no quiere decir que usted no vaya a poder pagar los $60 porque tenía una actividad dentro del negocio popular. Va a poder hacerlo. Sí, claro que sí. Pero si usted única y exclusivamente está en negocio popular, con la pregunta de validación indicando que pertenece a negocio popular, pues simplemente su formulario se convierte en un documento simplificado, en el cual lo único que le va a generar es el valor del impuesto a pagar. Nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas preguntas de validación, tal como yo les decía, simplifica y genera el pago del impuesto a la renta de los $60. ¿Qué sucede si yo no tuve ingresos en el año? ¿Sí? Que muchas personas, por ejemplo, me preguntaban en el webinar anterior, doctora, ¿y qué pasa si es que yo abrí el RUC el día 28 de diciembre? Si no me equivoco, esa fue una de las preguntas. ¿Qué pasa si yo abrí el día 28 de diciembre? ¿Sí? Si usted abrió el día 28 de diciembre y encima más la abrió con la actividad económica de actividades por servicios diversos, porque esa es la típica actividad que le ponen todo el mundo, pues bien, en ese momento esa actividad pertenece a negocio popular. ¿Eso qué significa? Significa que usted tiene que pagar los $60. ¿Sí? Pero si yo no hice ningún tipo de actividad económica, por si yo no tuve ingresos, o sea, qué pena, ¿para qué abrió el día 28? ¿Sí? Se esperaba 2 días, abría el 1 de enero del 2023 y se ahorraba $60, señores. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? No hicimos adecuadamente las cosas y usted tiene que pagar en este momento. Haya generado ingresos, no haya generado ingresos, o incluso hay personas que dicen, pero es que yo tengo pérdida, porque tengo $20,000 de ingresos y tengo $30,000 de gastos. Qué pena, señor. Usted tuvo pérdida, pero está en negocio popular, está dentro del rango de negocio popular y por lo tanto usted va a tener que pagar los $60. ¿Ok? Entonces, este es uno de los problemas que se da con el negocio popular. Y realmente, si ustedes me preguntan, negocio popular en algunos de los casos sale más caro que estar en régimen general. Entonces, miren, cuando usted está en negocio popular, simplemente usted va a ingresar en el servicio de rentas internas, a usted se le habilita esta pregunta, ¿sí? Porque usted no tuvo más ingresos, porque usted tuvo ingresos dentro de los $20,000. Usted va a poner que sí, y este formulario simplemente se le convierte en algo simplificado, en el cual lo único que usted va a hacer es pagar los $60. No va a haber necesidad de que usted haga ninguna otra actividad más. ¿Por qué? Porque no tiene necesidad de decir tuve $19,800 de ingreso, tuve $15,000 de ingreso, no. ¿Sí? La administración le está preguntando y usted le está diciendo que sí, que está dentro de ese rango. Y efectivamente, la administración verificó que usted no generó facturas electrónicas, que usted no hizo declaraciones de impuesto al valor agregado, ¿sí? Y por lo tanto, sus ingresos estarían dentro de este rango. ¿Eso qué quiere decir? Solamente paga los $60 y se acabó. Pero la parte principal en este caso es esta pregunta de validación para que su formulario se convierta en un formulario simplificado. ¿Sí? Ok. ¿Qué sucede en este caso? Vamos a verle rapidito. Voy a hacerle un stop ahí para irnos a la página del SRI para ingresar, solamente para que ustedes revisen
y vean el momento que nosotros vamos a ingresar. Ay, siempre me olvido que no les estoy compartiendo. Háganme en acuerdo porque ese pequeño detalle se me suele ir. Listo. Por ejemplo, esta persona, ¿no es cierto? Hemos ingresado a este contribuyente. Nosotros ingresamos a declaraciones, elaboración y envío de declaraciones. Vamos a formulario de renta de personas naturales y vamos a esperar que el servicio de rentas internas esté en línea. Ya, ahí sí. Le vamos a indicar a qué ejercicio fiscal corresponde. ¿Ok? ¿Qué es lo que le vamos a decir? Lo que habíamos hablado hace un momento. Mire, como esta persona no tiene información tributaria relacionada con emisión de facturas o declaraciones presentadas, entonces automáticamente se nos habilita esta primera línea. Requiere efectuar el pago del régimen RIMPE negocios populares cuyos ingresos no superan la declaración de $20,000 y no provienen de actividades económicas diferentes al régimen RIMPE. Usted le pone que sí y continuamos. ¿Sí? El momento que nosotros le ponemos siguiente, ya no se nos despliega todo el formulario, sino que simplemente nosotros vamos a tener la información correspondiente al cálculo impositivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice aquí este cálculo impositivo? Yo pertenezco al régimen RIMP, ¿sí? ¿Sí o no? Entonces yo le estoy diciendo que sí, que pertenezco al régimen RIMPE. ¿Pertenezco a negocios populares? Sí, pertenezco a negocios populares. Como aquí validó, efectivamente que yo puse sí en la pregunta de validación, yo no necesito ni siquiera llenar este casillero. Presento, indico los $60, ¿sí? Mi impuesto a pagar es de $60 y automáticamente yo ya puedo generar mi comprobante de pago. ¿Sí? Y se ha terminado. Y eso es toda la declaración de un contribuyente en negocio popular. Entonces es sumamente sencillo. ¿Sí? Obviamente esta es la más sencilla, ¿no es cierto? Pero porque sabemos que es una persona en negocio popular. Ahora, ¿qué sucede? Vienen y van comenzando, en cambio, ya las complicaciones. Y las complicaciones, pues vamos a ver cuáles son esas. Y comenzamos a ver los siguientes regímenes. Y en el siguiente régimen nos encontramos con RIMPE Emprendedor. Acuérdense ustedes que dentro de RIMPE Emprendedor nosotros podemos encontrar a las personas naturales y a las sociedades. Sin embargo, el formulario 102 única y exclusivamente va a ser utilizado para lo que es personas naturales. A pesar de que las sociedades puedan ser RIMPE emprendedores, van a seguir presentando su declaración en el formulario 101. Son totalmente tratamientos diferentes. El paso 1, determinar ventas del régimen RIMPE. ¿Qué tipo de ingresos obtuve yo en relación a RIMPE? Exclusivamente eso. Acuérdense ustedes que pueden tener otro tipo de rentas. Yo puedo ser una empresa o yo puedo ser una persona que tengo también arrendamiento de bienes inmuebles. ¿Sí? Esos arrendamientos no forman parte de RIMPE, por lo tanto, debo separarlos. Paso 2, identificar y cuantificar las retenciones del RIMPE. Es muy importante. Por cada una de sus facturas, verificar cada una de las retenciones que le fueron realizando. Usted no puede coger y poner las retenciones de régimen general en RIMPE. No puede hacerlo. Cada una tiene sus retenciones del caso. Y el paso 3, aplicar la tabla de impuesto RIMPE, que es totalmente diferente en lo que se refiere a las personas, a las personas naturales que se encuentran en régimen general. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros vamos a tener que ver en función del rango de ingresos que haya tenido. ¿Sí? Si ustedes se fijan, el límite inferior, el que paga $60 es RIMPE, negocio popular, de 0 a $20,000. Esta línea. Pero ¿qué sucede si es que yo estoy en un régimen superior? El momento que yo estoy en un régimen o con un ingreso superior, automáticamente yo tengo que ir verificando o validando estos valores. ¿Qué sucede si es que a mí me categorizaron como negocio popular, pero mis ingresos fueron superiores a $20,000? ¿Sí?
yo tengo que notificar que tengo ingresos mayores a $20,000 y pagar el valor que me corresponda. Por ejemplo, si yo hubiera tenido $30,000 de ingresos, en este caso, indicar que yo tengo los $30,000 porque ya no voy a pagar solamente $60, voy a pagar los $60 más el 1% de esos $10,000 que están en excedente en mi línea. ¿Ok? Entonces, muy importante que también tengamos en cuenta esto. Esta es la tabla que nosotros vamos a declarar, que empieza en el 0% y termina en el 2%. ¿Ok? Entonces, muy importante, vuelvo a repetirles, recordar que tienen que ustedes ir en el régimen, al igual que en el régimen negocio popular, nosotros tenemos que ir confirmando al Servicio de Rentas Internas en nuestro formulario que nosotros pertenecemos en este régimen fiscal o en este periodo fiscal al régimen RIMPE. ¿Y a cuál categoría de RIMPE también pertenecemos? En este caso, nosotros estamos hablando de que somos a emprendedores, ¿no es cierto? Nos dice, requiere efectuar la declaración y pago del RIMPE en negocios populares cuyos ingresos no superan los $20,000 y no provienen de actividades económicas diferentes al RIMPE. Pues no puede ser lo mismo. Si soy emprendedor, no puedo decir que soy negocio popular, ¿ok? Y aquí obviamente nos va a determinar cuál es nuestra base imponible grabada en función a los ingresos que nosotros ya le informamos y nos calculará, miren ustedes, tenemos aquí $9,008, estos $9,008, pues a pesar de que yo no soy negocio popular, ¿qué es lo que sucede? En mi tablita que acabamos de ver, está en esta primera línea. ¿Sí? Doctora, disculpe que le moleste. No está toda la pantalla, no se vio toda la pantalla del valor a pagar, de los 9,000 y pico. Deme 2 segundos, déjeme verle, ya puede ser que... Disculpe que le moleste. No se preocupe. Ya le voy a ver. Sí, parece que se ha movido un poquito. Ya le voy a... Ya, para que le puedan ver. Ahí sí. ¿Ok? Listo. Entonces ahí sí. Entonces, como yo les decía... Ahí sí está muy bien. Gracias. Ok. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de ingresos de 9,008. Yo era un negocio RIMPE emprendedor en el año 2022. Eso quiere decir que durante el año 2021 vendí más de $20,000. Sin embargo, en el año 2021 he vendido menos de $20,000. ¿Qué sucede en este caso? Yo debo declarar como RIMPE emprendedor, señalar que pertenezco a RIMPE emprendedor, pero claro, me voy a la tablita que habíamos visto y me encuentro en esta primera línea. Por lo tanto, yo tendré que pagar únicamente $60 porque no tengo una fracción marginal. ¿Sí? Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, lo único que terminamos pagando es $60. ¿Qué nos lleva de aquí en consideración? Que a partir del 1 de enero del 2023, pues obviamente, como mis ingresos no superaron los $20,000, yo tengo que convertirme en un contribuyente RIMPE, negocios populares, y ya tendría que estar emitiendo notitas de venta. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en la que nosotros nos encontramos en este momento presentando nuestra declaración como RIMPE emprendedor. Doctora, y disculpe, en el mismo caso haríamos una persona que pasó de los $300,000. Tendría que ya pasar. Yo tengo un caso de un cliente de 305,000, o sea, me ajustaría a la tabla de esta misma y la de pagar sobre la diferencia. Esto justamente era lo que conversábamos en el webinar anterior. La norma, nosotros tenemos 2 artículos contrapuestos. El uno que nos dice que debemos declarar como régimen general y el otro que nos dice que debemos declarar y pagar el excedente solamente con la tarifa marginal. Justamente entonces, por esos artículos, esa era mi pregunta. Ajá, entonces, ¿Pago con la tabla esta? Paga con la tabla esta, pero ¿qué es lo que va a suceder? Que sobre esos $5,000 usted va a tener que pagar completamente el 2%. ¿Sí? Completamente el 2%. Entonces, si usted me dice que tiene... sobre los 305,000. Sobre los $305,000, pero si usted se fija en la tabla, ¿sí? Si usted se fija en la tabla, sí. Exacto, usted tendrá que pagar y sobre los primeros $200,000, $2,797. Y sobre el excedente que vendrían a ser los $105,000, el 2%. Esos dos valores sumados vendrían a constituirse su impuesto de renta emprendedor. ¿Sí? De RIMPE emprendedor. Sumado los dos. Ajá.
Así es. Ya. Porque tiene un impuesto sobre fracción básica, sobre $200,000, y tiene un impuesto sobre una fracción excedente o un límite superior, que es lo que conoce o señala aquí la norma relacionada con RIPE. ¿Ok? Ya, o sea, sería la Disculpa, suma- Katy, la buenas suma de- tardes. Ahí sí se resta también las retenciones. Claro, por supuesto. Ya vamos a esa parte. ¿Sí? Gracias, doctora. Con mucho gusto. Entonces, ¿cómo Gracias. nosotros calculamos? Ok. Primero, Doctora Katy. determinando ingresos netos por venta RIMPE. ¿Sí? Facturas realizadas, menos devoluciones, menos notas de crédito. Identificamos gastos, pero estos gastos únicamente son de manera informativa. Ojo con esto, vuelvo a repetirles, por favor, señores. Un tema es que usted declare o pague un impuesto a la renta sobre ingresos, ¿sí? O sobre facturación realizada, porque está en un régimen diferente. Pero eso no quiere decir que usted pierda la obligación de cumplir con sus deberes formales que nos señala el Código Tributario. Entonces, aparte de los deberes formales que nos establece el 97.7 de la Ley de Régimen Tributario Interno, usted también tiene deberes formales establecidos en el artículo 96 del Código Tributario. Uno de ellos es siempre y cuando, actuar como agente de retención, si es que fuera, entregar la información que la administración tributaria le solicite. ¿Y qué información va a entregar si es que usted no tiene gastos? ¿Sí? Si usted no ha justificado gastos o si simplemente se inventó los ingresos porque le resultaba más fácil y más barato crearse una empresa y pagar el 2%. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con esto, ¿ok? Entonces, los gastos van a ser de manera informativa. En este régimen, nosotros podemos identificar también rebajas por ingresos exentos, es decir, usted puede disminuir, por ejemplo, ingresos de la tercera edad y discapacidad. Tenemos derecho a tomarnos estas rebajas o ingresos exentos si es que fuera el caso. Tenemos impuesto causado, que sería el total de nuestros ingresos menos las rebajas, nos daría un impuesto causado. Y este impuesto causado, pues obviamente es el resultado de la aplicación nuevamente de esta tabla que acabamos de ver. Identificamos y cuantificamos nuestras retenciones RIMPE. Si usted es exclusivamente contribuyente RIMPE y tiene crédito tributario de años anteriores, también puede tomarlo y en función a esto vamos a determinar nuestro impuesto a pagar. Algo que es muy importante es que usted no puede incluir gastos personales en contribuyentes régimen RIMPE. ¿Sí? Muy importante es que ustedes recuerden este particular. No puede tomarse gastos personales. ¿Ok? Entonces, esto en relación a lo que se refiere RIMPE emprendedor. No se olviden de escribir sus consultas por el chat, como les dijo José al inicio del evento, para que podamos continuar con el mismo con un poquito más de tiempo y podamos avanzar. El siguiente régimen es régimen general. No sé, Anita, si es que de pronto tienes algunas consultas que podamos hacerlo en relación a RIMPE para dejar cerrado como que este tema de RIMPE. Doctora, yo sí podría hacerle una consulta, si me permite. A ver, dígame, si es que es Sí. exclusivamente de RIMPE. Sí, verá, lo que pasa que yo hasta el mes de agosto o septiembre facturé como profesional. ¿Ya? Facturé honorarios profesionales. Entonces facturaba con IVA y también me retenían a la fuente y también me retenían el IVA. Pero en el mes de noviembre ya el SRI me dice, usted es negocio popular a partir del mes de noviembre. Entonces mandé a hacer las notas de venta. Entonces, noviembre, diciembre ya hice, hasta ahora, ¿no? Estoy emitiendo las notas de venta. Ahora, ¿cómo podría hacer yo en el caso en el momento que haga la declaración en el formulario 102? Porque, como le decía... Víctor, a ver, le voy a decir una cosa. ¿Cómo ¿Por qué? Y este es uno de los temas que hablamos en el webinar anterior. Fíjense ustedes qué interesante es por eso haber asistido al anterior. Nosotros hablábamos de que uno de los temas indispensables en nuestra actividad económica. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la actividad económica que tiene registrado en su RUC? Si es que usted tiene puesto servicios de libros, contabilidad, más o menos. claro. ¿Sí? Si nosotros tenemos la actividad de teneduría de libros, como yo les decía, teneduría de libros, la tienen incluso los señores que tienen los puestitos y los kiosquitos alrededor del servicio de rentas internas. ¿Sí? Porque esta actividad no necesariamente es para un profesional. Entonces, un CBA tiene actividad de teneduría de libros. La pregunta es, ¿tiene un título profesional? No, no lo tiene. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que usted necesita hacer? Actualizar su RUC
y enlazar su actividad económica con su título profesional. Si es que usted enlaza y pone servicios profesionales y enlaza con su título profesional, pues automáticamente nosotros vamos a tener, ¿sí?, que usted pertenece al régimen general. Entonces, la primera recomendación y lo primero que yo les mandé a hacer a ustedes en enero, cuando nosotros verificamos esto, es justamente eso. Verifiquen actividades económicas suyas y de sus clientes, ¿sí? ¿Por qué están saliendo en negocio popular? Si usted tiene un título profesional, no puede estar en negocio popular. Entonces, Víctor, yo le recomiendo verificar, porque realmente su actividad sería de profesional. Entonces, independientemente de que el Servicio de Rentas Internas, en un error o lo que sea, le hubiera clasificado a usted como negocio popular, ¿sí?, usted podría justificar que usted pertenece al régimen general porque es de honorarios profesionales. Entonces, revise, por favor. Sí, yo soy CBA, CBA soy por el colegio, pues, ¿no? ¿Ya? Colegio, pero soy profesional, pues, pero en ingeniería comercial, que es lo que me gradué. Entonces, por eso viene el SRI y me separa, ¿no? Entonces, tú ejerces la actividad como contador, pero estás dentro del régimen popular. Entonces, ahí fue que se creó ese tipo de situación. Claro, pero eso le digo, póngale servicios profesionales, ¿sí? Póngale servicios profesionales, enlácele con su título del CENESID y póngale como actividad secundaria si es que usted quiere, porque miren ahora, en la resolución que ya nos emite el Servicio de Rentas Internas, la número 4, aquí pues la número 4 nos está hablando de las actividades, de la identificación o de las definiciones, se llama el artículo, ¿no es cierto? Y nos dice, dentro de las definiciones, que se entienden como servicios profesionales a los prestados por personas que tengan títulos de tercer nivel, ¿sí? No nos dice específicamente tiene que ser contador. Obviamente los ingenieros comerciales también son CPAs y ustedes obtienen ese título en Guayaquil. Ahora, cuando la prestación lo que nos habla es que dentro de esta definición incluso se encuentran conexas las actividades de educación, enseñanza, capacitación que tengan relación con este título. Entonces, incluso esas formarán parte, ¿ok? A ver, tengo aquí unas inquietudes que me ha mandado Anita y me dice, la resolución número 4 puede tener carácter retroactivo para el año 2022, no puede tener, ¿sí? No puede tener, pero lamentablemente, ¿sí?, para que esta irretroactividad no se aplique, tendríamos que nosotros como contribuyentes demandar la inconstitucionalidad o impugnar esta resolución. Cuéntenme en cuántos contribuyentes quieren unirse a impugnar esta resolución. ¿Sí? Nadie. Así que el SRI por eso nos notifica y nos legisla a través de resoluciones que se van incluso en contra de las leyes. A ver, nos dice, en mi caso tengo la actividad económica G451-00112, incluido la venta al por menor por comisionistas. G451, ya. La 451 no está incluido dentro de las que nos habla como mandatarios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta actividad durante el año 2022 estaría como RIMPE, pero para el año 2023, el hecho de que ya incluya la parte de comisionistas, estaría saliendo de régimen RIMPE y estaría entrando como régimen general, ¿sí?, a partir del año 2023. A ver, ¿qué más tenemos? Estoy en el RUC como RIMPE emprendedor para el año 2022, pero mis ingresos superan en este año los $300,000. ¿Cómo realizo la declaración? ¿Como régimen RIMPE o como general? Edwin, ya les habíamos indicado, ya hicimos incluso un calculito con don Cornelio, que tenía $305,000, y hacíamos el cálculo de que usted va a declararlo como si estuviera en régimen RIMPE, pagando el 2% normalmente. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? El régimen RIMPE emprendedor no puede considerar los gastos deducibles con relación al giro específico del negocio, no. Por eso justamente yo les ponía aquí este cuadrito, ¿sí?, y les decía, ¿cómo usted calcula? Ingresos netos, identifico gastos, pero solamente de manera informativa, porque no me afecta a mi base imponible, identificamos rebajas y determinamos impuesto causal. ¿Sí? Obviamente este es un webinar, me encantaría a mí, y ustedes saben que me encanta quedarme conversando con ustedes un montón de tiempo, pero obviamente no podemos quedarnos mucho tiempo y nosotros tenemos previsto para la próxima semana hacer el análisis ya no solamente de normas legales, sino más bien ya de ejercicios prácticos.
Y en estos ejercicios prácticos vamos a analizar cada uno de estos y vamos a identificar las bases imponibles, a pesar de que aquí ya se las estoy indicando, pero vamos a identificar ya con ejemplos y con números las bases imponibles. Así que ustedes pueden llamarle a Anita, pueden comentarle a Anita en qué horario quieren unirse a estas capacitaciones, si en la mañana o en la tarde, cuál es más ventajosa o beneficiosa para ustedes, para que ustedes puedan asistir a estos eventos de capacitación, de elaboración, de determinación y de cálculo del impuesto a la renta, ¿sí? Con cada uno de estos regímenes que estamos viendo, ¿ok? A ver, ¿qué más tenemos? Me dice la actividad educativa, tengo el RU como general, pero no llego a los $20,000 en el 2021. ¿Cómo declaro? Debe estar entonces esta actividad económica enlazada a un título profesional y como les acabo de leer en lo que son las definiciones, se está considerando como parte de los servicios profesionales. Entonces, servicios de educación con nexo, servicios de capacitación, automáticamente formamos parte también de lo que sería el régimen general, ¿ok? Bien, si me nombraron RIMPE recién y antes general, ¿cómo pago impuesto a la renta? No le entiendo. Me nombraron RIMPE recién y antes general. ¿Por qué estaba como general y por qué estaba como régimen RIMPE antes? O sea, porque aquí tendríamos que ver, es un cambio o una actualización de... ¿sí? A ver, vamos a continuar entonces. Caticita, una pregunta si le puedo hacer. Mi doña Alí. Un momento, Caticita, disculpen. Quedamos para quedar, por favor, sí, las preguntas al final del webinar, por favor. Y pedimos específicamente de que envíen por mensajes de Zoom a asistencia KBA. Estamos recibiendo por WhatsApp y hemos pedido por Zoom. Las preguntas que hemos quedado, que son más personales, se las referirá en la parte de cursos especialmente para una persona, sino para preguntas más puntuales, como quedamos, se las enviará por WhatsApp en sus grupos respectivos, o si no, se hará a la doctora Katy Vaca respectivamente en los horarios laborales. Muchas gracias. Bueno, vamos viendo el régimen general, ¿ya? Y es verdad, quedamos en que íbamos a avanzar y no íbamos a quedarnos con las preguntas. Y eso me llama la atención siempre. Bueno, a ver, ¿qué es lo que sucede con el régimen general en cambio? En el régimen general, fíjense ustedes, cuando usted tiene un contribuyente que tiene actividades económicas que están como honorarios profesionales, que tienen, por ejemplo, arrendamiento de bienes inmuebles, rentas de capital, nosotros, el momento que entramos a las preguntas de validación, ya no nos permite, si ustedes se fijan aquí, ya no nos habilita esta primera línea, porque nosotros ya no podemos decir que única y exclusivamente vamos a tener una declaración simplificada, sino que nuestra declaración ya va a estar un poco más complicadita. ¿A qué quiero decir con un poco más complicada? Que vamos a tener que entregar mucha más información, porque muy probablemente nosotros tenemos N número de actividades económicas y eso es lo que nosotros generalmente lo vamos a ver en este curso que les estaba indicando. ¿Por qué? Porque cada tipo de ingreso tiene su base imponible independiente. Si yo hablo de ingresos en relación de dependencia que pertenece al régimen general, mi base imponible es igual a mis ingresos grabados. ¿Cuáles son mis ingresos grabados en relación de dependencia? Menos, ¿sí?, mi gasto deducible, que en este caso es el 9.45%, siempre y cuando lo asumo yo. Y esa es mi base imponible, ¿sí?, en relación de dependencia. Pero ¿qué sucede si es que yo tengo arrendamiento de bienes inmuebles, por ejemplo? Cada uno de estos ingresos en renta general tiene su determinación, su cálculo especial y tiene sus gastos deducibles relacionados con cada una de esa actividad económica. Es por eso que nos dice, o sea, usted no me puede decir que solamente por más que haya estado en régimen general y que tenga menos de $20,000, tenga $19,000, usted va a pagar $60. No puede. Y de hecho, tampoco le conviene. Si usted tiene menos de $20,000, le cuento que es más beneficioso que usted sea régimen general, porque termina pagando, si no me equivoco, $32, ¿sí? La mitad de lo que pagaría si es que estuviera en negocio popular, ¿sí? Entonces, miren ustedes aquí. ¿Cuáles son las preguntas que sí nos permite validar a nosotros? Es el hecho de identificar si es que tengo o no tengo relación de dependencia. ¿Para qué? Para solicitarme el anexo de relación de dependencia, obviamente. Para el periodo, ¿se encuentra obligado o no a llevar contabilidad? Para, en función a eso, abrirnos un poco más el formulario. Entonces, lo que hacen estas preguntas de validación es simplemente irnos desplegando el formulario un poco más
en función a los requerimientos o necesidades que nosotros tengamos, ¿sí? Si es que nosotros tenemos, nos dice para el periodo a declarar, pertenece a un grupo prioritario, persona con discapacidad, sustituto o solidario de una persona con discapacidad, usted también tiene que indicar aquí, siempre y cuando, ojo con algo, siempre y cuando usted tenga la resolución emitida por el Ministerio de Salud, en el cual le señalan que usted es sustituto, ¿no? En el caso del Ministerio de Bienestar, ¿cómo es? De Bienestar Social, o en el caso del Ministerio de Trabajo. Cualquiera de las dos instituciones le van a dar esta resolución o este certificado de encontrarse usted calificado como sustituto. Si usted no tiene esa calificación, usted no puede señalar que es sustituto. Si es que usted tiene el carnet directamente como persona con discapacidad, puede tomarse el beneficio de discapacidad. ¿Tiene ingresos sujetos a impuesto a la renta único o régimen impositivo a microempresas? El régimen único, recuerden que nosotros seguimos teniéndolo y de hecho tenemos varios tipos de regímenes únicos que ya vamos a ver más adelante. El régimen impositivo a microempresas ya no lo tenemos, pero ¿qué pasa si es que usted tiene que hacer una declaración sustitutiva del año anterior, del 2021 o del 2020, en donde sí teníamos régimen microempresas? Entonces, por eso es que estas preguntas de validación, algunas van a quedarse ahí, ¿sí? Y algunos conceptos también del formulario tienen que seguirse quedando justamente por declaraciones de años anteriores. ¿Cómo voy a determinar yo o cómo voy a ver mi régimen general de personas naturales? Nuestro paso 1, determinar la base imponible. Como les decía, cada tipo de renta tiene una base imponible diferente. En definitiva, nosotros sabemos que, como yo siempre les digo, la fórmula general de la base imponible es igual, ingresos grabados menos gastos deducibles, ¿sí? Pero ese ingreso grabado, ¿con qué tiene relación? Ese gasto deducible, ¿con qué tiene relación? Entonces, toda esta información es la que nosotros debemos tener muy en cuenta para determinar estas bases imponibles. El paso 2, cuantificar, identificar deducciones, exoneraciones e impuestos diferidos. En lo que se refiere a régimen general, nosotros sí podemos incluir lo que se refiere a impuestos diferidos. En lo que se refiere a régimen RIMPE, usted no puede considerar impuestos diferidos, ¿ok? Y el paso 3, pues obviamente determinar el impuesto causado. Pero ¿cómo lo vamos a determinar el impuesto causado? Este impuesto causado lo vamos a hacer en función a nuestra tabla de impuesto a la renta del artículo 36. Entonces, vuelvo a indicarles aquí cómo calculábamos nuestro impuesto. Ingresos netos de régimen general. Identificamos gastos que aquí son indispensables para disminuir nuestra base imponible. Identificar rebajas e ingresos exentos. En personas naturales puede disminuir ingresos de la tercera edad y discapacidad. Determinamos el impuesto causado aplicando la tabla para personas naturales del artículo 36. Es muy diferente a la que nosotros teníamos en RIMPE, porque si ustedes se fijan, miren, vamos desde el 0% hasta el 37%. ¿Sí? Entonces, es mucho más caro estar en régimen, en varias ocasiones es un poco caro, siempre y cuando usted supere ya los ingresos, claro, de 60,000, 100,000 dólares, ahí sí usted va a tener unos ingresos y un impuesto a la renta muy alto por pagar, ¿ok? Entonces, ¿qué más tenemos? En función a esto, nosotros podemos llegar a determinar nuestra base imponible y aplicamos el impuesto causado. De igual forma, identificamos, cuantificamos retenciones del régimen general, incluimos créditos tributarios de años anteriores. Recuerden ustedes, estos créditos tributarios de años anteriores, de hasta 3 años atrás, usted puede tomarlos tanto para disminuir su régimen RIMPE como su régimen general. Usted puede tomarlos sin ningún problema. En el único que usted no se tome este crédito tributario de años anteriores es en régimen único. Es en el único que usted no puede tomar créditos tributarios de años anteriores. Y ahí tenemos el impuesto por pagar, ¿sí? Aquí nosotros sí tenemos derecho a incluir la rebaja de gastos personales, ¿sí? Aquí sí tenemos nosotros derecho a incluir nuestra rebaja de gastos personales. Entonces, vamos a ver lo que nos dice o lo que aparece en nuestro formulario. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una base imponible general grabada, decimos, tengo 9,008, es la base imponible que me ha emitido. Como tengo 9,008 y estos 9,008 son menores a los 20,000 dólares que tenemos nosotros de límite para utilizar nuestros gastos personales, recuerden ustedes, 24,090, ¿qué es lo que nosotros tenemos derecho? Al 20% de nuestros gastos personales. Acuérdense que nosotros tenemos los 24 y yo siempre les digo,
Ubíquese en una línea, ¿no es cierto? En el colegio, en la escuela nos enseñaron la recta numérica. Imagínense que no hay cero, imagínense que el cero se llama $24,000. Hacia la derecha y hacia la izquierda. Más y menos. Si es que tengo más, tengo 10%. Y si es que tengo menos, el 20%. Entonces, en este caso, ¿qué tengo? Tengo menos de 24,000, por lo tanto, tengo derecho al 20% de mis gastos personales. Y me está disminuyendo, pero, oh sorpresa, los 9,008, pues, ¿en qué línea se encuentran? Se encuentran en la primera línea. Eso quiere decir que yo estoy por no pagar impuesto a la renta. Tengo 0 sobre fracción básica y 0% sobre fracción excedente. ¿Qué significa esto? Yo tengo 1,068. Les pregunto a ustedes, ¿puedo pedir devolución de estos $1,068? No, no hay cómo, solo de retención. Doctora, no hay cómo. Exactamente. No, No es un crédito real. Qué chévere, ¿sí? Sí, ahí sí ahí me da gusto cuando ya me dicen las cosas, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, cuando nosotros tenemos esta rebaja por los gastos personales, usted no tiene derecho a devolución en lo que es gastos personales. Recuérdense que estos ya no es disminución a la base imponible, es una reducción al impuesto a pagar. Entonces, lo único que le sirve es para disminuir el impuesto, pero eso no significa que usted pueda pedir devolución por esos valores. ¿Ok? Entonces, aquí, miren ustedes, vamos a tener siempre estos rubros. Y claro, aquí nosotros tenemos los casilleros en los cuales usted va a hacer constar cada una de las retenciones que correspondan. Retenciones porque le hicieron en régimen RIMP emprendedor, retenciones si es que le hicieron en relación de dependencia, retenciones por ingresos provenientes del exterior, ¿sí? Por eso yo les decía, tenemos que identificar fuente de ingreso, porque también este es un casillero que se agrega en este año también, 846, tenemos derecho a crédito tributario por pagos en el exterior, el 848, perdón, es que hubieran tenido ustedes anticipos voluntarios, también pueden incluirlos. Y claro, obviamente lo que son créditos de años anteriores. Lo que vamos a tener que hacer es detallar cada uno de los años a los que corresponde el crédito que nosotros nos estamos tomando, ¿ok? Y también puede tener crédito por impuesto a la salida de divisas, cuando obviamente usted ha sido una empresa o una persona que ha generado bienes productivos y estos bienes de las importaciones están dentro del catastro del listado emitido por el Comité de Política Tributaria. ¿Ok? Entonces no se olviden que en régimen general nosotros vamos a pagar en función a esta tablita. Y el régimen único. ¿Qué pasa con el régimen único? De igual forma, nosotros podemos encontrarnos, por ejemplo, en un régimen único agrícola, ¿sí? La identificación de la actividad económica es parte importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener régimen único, por diferentes tipos de actividades. Puede ser por régimen agrícola, puede ser por palmicultor, puede ser por enajenación de acciones o participaciones. Entonces, tenemos que ver por qué estamos nosotros generando este impuesto único agrícola, ¿sí? La pregunta 2 es preguntas de validación en el formulario 102. De igual manera, nosotros tenemos que responder a qué régimen corresponde, ¿sí? Entonces, una de las preguntas de validación que a nosotros nos hace, y que ya la vimos déjenme ver si es que tengo, acá estaba. En las preguntas de validación de régimen general, miren, aquí le dice, ¿tiene ingresos sujetos a impuesto a la renta único o régimen impositivo para microempresas? En este caso, si usted tiene una empresa que se dedica a la producción agrícola ganadera, sí, tiene régimen agrícola. Acuérdense que ustedes no necesitan, para acogerse al régimen único agrícola, ser notificado por el SRI, ¿sí? Basta con que su actividad económica señale que es productora de un bien alimenticio agrícola, automáticamente usted tiene derecho a la utilización. La toma de este tipo de ingresos es declarativa, es decir, usted la toma a través de la declaración. No necesita esperar una resolución por parte del Servicio de Rentas Internas. Y por último, pues aplicamos la tabla del impuesto único. Esta renta, o este tipo de renta, también aplica en función a los ingresos, ¿sí? Y tenemos tablas especiales. En el caso de la renta agrícola, pues obviamente nosotros vamos a encontrarnos con tablas que van igual desde 0 hasta $5 millones en el caso, y pueden ir desde 0 hasta 1.80% en el caso de producción y comercialización local. Y si es que fueran exportaciones,
van desde el 1.30 hasta el 2% la tarifa de pago de impuestos por efectos de este pago agrícola, que es muy similar, muy similar al régimen RINPE. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede con renta agrícola? En renta agrícola, miren ustedes, nosotros podemos tener actividades relacionadas con el sector bananero, con el sector productor de palma aceitera, ¿sí? Con actividad agropecuaria, producción y comercialización local, que es lo que estábamos hablando, actividad agropecuaria, exportación, o utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital. Entonces, usted en cualquiera de estas puede informar. Nosotros aquí hemos puesto que teníamos ingresos relacionados con la actividad agropecuaria, ¿sí? Entonces, hemos calculado el impuesto a la renta de lo que es la renta agropecuaria y lo que le dice es, usted generó $900, pero a usted le hicieron una retención de $1,120. ¿Qué quiere decir con ese caso? En ese caso que usted simplemente tiene un exceso informativo de $220, ¿sí? Porque las retenciones realizadas se convierten en su impuesto definitivo, ¿ok? En este tipo de renta. Estas son las tablas que usted va a utilizarlas para la determinación y liquidación del impuesto. Y claro, tendremos una renta mixta. ¿Y esta renta mixta qué significa? Significa que usted tendrá ingresos en RINPE, ingresos en régimen general, ingresos en renta única, ¿sí? Podrá hacer una mixtura de todos estos ingresos. Pero ¿qué es lo que va a tener que hacer? Es una consolidación. Y el momento que usted tiene claros cada una de las bases imponibles o la determinación o el concepto de cómo usted va a determinar cada una de sus rentas en función a sus regímenes o al régimen en el que usted se encuentra, nosotros nos vamos a encontrar de una manera mucho más sencilla, simplemente informando, ¿sí? Informando, porque el formulario no es más que información de lo que nosotros hicimos o presentamos a través o generamos a través de todo el ejercicio fiscal. Bien. Y un último tema que son las fechas de la declaración, que esta es una parte muy importante. Nosotros vamos a tener fechas de declaración para los contribuyentes que están en régimen general y para los contribuyentes que se encuentran en régimen RINPE. Los contribuyentes que están en régimen general pues van a presentar de acuerdo al 9º dígito del RUC en días pares, empezando desde el día 10 y terminando el día 28. A excepción de aquellos contribuyentes que son contribuyentes especiales. Alguien me va a decir, pero ¿cómo va a haber un contribuyente especial, persona natural? Pues sí las hay, ¿sí? Hay contribuyentes especiales y estas personas, lamentablemente, mientras el Servicio de Rentas Internas no la retire del catastro o no le quite la categoría de contribuyente especial, pues tendrá que seguir cumpliendo con sus obligaciones como contribuyente especial, independientemente de que sea persona natural, y presentando hasta el día 9 de marzo. Ahora, esto en régimen general. ¿Qué sucede si es que usted tiene régimen RINPE? Si es que usted tiene régimen RINPE, le comento que si usted es una persona natural o usted es una sociedad, ¿sí? Usted va a presentar en cambio sus declaraciones en días impares. ¿Qué significa esto? Que va a empezar desde el día 11 de marzo y va a terminar el día 29 de marzo sus declaraciones de impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, yo soy una sociedad, yo soy Fundación del Contador y estoy calificada como contribuyente RINPE. ¿Qué es lo que va a pasar en ese caso? Pues nada, voy a tener que presentar de acuerdo al 9º dígito del RUC, pero en días impares. ¿Qué pasaría si es que yo soy contribuyente especial y mi dígito es el 7? ¿Voy a presentar hasta el día 23 de marzo? No, señor. Usted es sociedad, es contribuyente especial, su dígito es el 7, va a tener que presentar el día 9 de marzo. ¿Sí? Entonces, a las sociedades se les anticipa su declaración de impuesto a la renta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se consolida todo lo que es régimen RINPE. Ahora, ¿qué sucede si usted tiene un régimen mixto? Le pregunto, ¿cuál sería la fecha que tendría que presentar su declaración? ¿El día par o el día impar? Sería de las dos la menor, sería, doctorita. La mayor. El día par. La menor. Día Como par. régimen Día par. Día par. El día par, exactamente, así es. Tendríamos que hacerlo con el día par, por supuesto. ¿Sí? Tendríamos que hacerlo con el día par, porque nosotros nos vamos a ir por el régimen general. Entonces, para evitarnos cualquier tipo de situaciones, siempre presenten con el día par, ¿sí? Porque ustedes tienen renta general también, si es que ustedes tienen régimen mixto. Acuérdense ustedes,
El régimen mixto es la mezcla de, ¿sí? Y esto, como les decía yo, en el curso que tendremos la próxima semana, que van a ser 2 días de análisis y de revisión y de ejercicios prácticos y de deberes, porque les mandaré de un día al otro deberes, pues entonces en ese caso ustedes van a ver y van a ver cómo vamos a tener que realmente realizar las declaraciones. Y vuelvo a repetirles, el contador no es un simple llenador de formularios. El formulario es simplemente la transcripción de la información que usted procesó, que usted analizó, porque usted lo que necesita es analizar. Si usted tiene claro el concepto, si usted tiene claro qué es lo que usted tiene que declarar, qué va a declarar, en qué régimen está y por qué lo va a hacer, ¿sí? Simplemente todo esto es sencillo. Nosotros siempre les decimos quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Pregúntese y respóndase todas esas 6 preguntas y ustedes van a saber que están, pero listos para presentar su declaración de impuesto a la renta. Entonces, como les digo, si ustedes se fijan, el formulario 102 lo que ha hecho sí es generar ciertos cambios, pero ya habíamos conversado en los cursos anteriores, era el hecho de ir incrementando casilleros que iban haciendo falta de acuerdo a la nueva legislación. Cambios estructurales no existen. Lo que sí existen es temas de simplificación por el hecho del formulario o de los contribuyentes en negocios populares. ¿Ok? Bueno, entonces voy a proceder a responder algunas inquietudes, porque ya nos hemos estado casi 6 de la tarde. A ver, vamos a ver, Anita, por favor, si me dices cuáles son las consultas. Vamos a revisar. Hola, Katy, ¿me escuchas? Sí, dime. Muy buenas noches a todos. Tenemos muchas inquietudes, especialmente sobre la manera como tienen que efectuar la declaración en este mes que viene para personas naturales. Tengo una consulta sobre Gladys y Alicia que son similares. Tiene actividad de RIMP emprendedor y adicional tiene 2 de régimen general. Está obligada a llevar contabilidad. ¿Cómo realizar la declaración? Hay otra consulta también similar de Elisa. Si está en relación de dependencia y adicional tuvo una actividad como RIMP emprendedor, ¿cómo declara? Bien. Cuando nosotros, como yo les explicaba, el momento que nosotros llegamos a la validación de nuestro formulario, ¿sí? La parte importante es simplemente que el servicio de rentas internas en primera instancia a nosotros no nos va a permitir llenarnos como régimen negocio popular. Es decir, no vamos a poder escoger la primera línea y nosotros vamos a tener que entrar como si fueran todas nuestras actividades en régimen general. Sin embargo, como yo les había indicado acá, ¿no es cierto? Nosotros tenemos también casilleros que están justamente señalados o claramente identificados para lo que se refiere a los contribuyentes RIMPE. Dentro de nuestro cuerpo del formulario, las actividades RIMPE debemos tener en cuenta que son actividades empresariales. Son actividades empresariales, ¿sí? Pero que no constan en contabilidad, como nos dice el formulario, y que lo que nosotros vamos a tener que informar ahí es cuáles son esas actividades que son empresariales, y que pertenecen también a este régimen emprendedor. Como yo les indicaba, el día de hoy es muy difícil para nosotros completar las 6 preguntas que yo les decía, que es el quién, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué. Entonces, el día de hoy les he dado 3 preguntas, que es el qué es el quién y qué es el cuándo, ¿sí? Entonces, el cómo, el dónde y el por qué nos toca ir analizando a través de ejercicios. Entonces, la parte esencial es la que estamos viendo en este momento, ¿ok? ¿Alguna inquietud más, Anita? Sí, Katy, tengo una consulta que es muy importante y además se están realizando por los chats. ¿Qué pasa con las sociedades que son RIMPE? Las sociedades que son RIMPE pues van a tener que presentar la declaración en el mes de marzo, pero en el formulario 101. Espera que el formulario 101 esté saliendo ya en esta semana que viene, ¿sí? A la última semana de febrero o la primera semana de marzo es la que ya ha ofrecido el servicio de rentas internas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, el día de hoy teníamos el caso de un suscriptor que nos decía, tengo que presentar una cotización, tenía que, creo que entrar algún tipo de subasta o algo. Y me decía, y me están solicitando la declaración de impuesto a la renta del año 2022. ¿Qué pasa si es que no hay el formulario? ¿Sí? Pero yo tengo la obligación de presentar ya, porque si no presento, estoy fuera de esta licitación. Entonces,
pues preséntela en el formulario que tiene en este momento. Luego puede ir y hacer una declaración sustitutiva, ¿sí? Si es que es emergente, hágala en el formulario que tenemos. Cambios tan así extremadamente grandes tampoco van a haber. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a suceder? Se van a eliminar ciertos tipos de beneficios, se van a eliminar cierto tipo de exoneraciones que teníamos anteriormente, vamos a cambiar porcentajes de tarifas. Son cambios que si usted ve que no le van a afectar, porque esta institución era una institución sin fin de lucro, era una fundación, una asociación creo, que quería participar en alguna licitación pública, entonces obviamente no iba a tener problema, porque en definitiva no va a pagar impuesto a la renta, ¿sí? Entonces podemos buscar una solución y puede presentar la declaración y luego hacer una sustitutiva en el caso de que el sistema barra y borre toda la información presentada anteriormente. ¿Ok? ¿Alguna inquietud más, Anita? Justamente relacionada con la última de las sociedades. En el caso que sean sin fines de lucro, ¿hay algún casillero especial? Y adicional, también la diferencia en lo que hay la declaración entre ser un contador público y un CBA. Porque un CBA está considerado para el 2022 como honorarios profesionales y estuvo emitiendo facturas. Entonces, ¿cómo declara? Como negocio popular y adicional también recibió retenciones. A ver, vamos con la clasificación de CBA y CPA, ¿no es cierto? CBA no es título de tercer nivel y no está incluido dentro de lo que son servicios profesionales. Ni en el 2022, ni en el 2021, ni en el 2020. Siempre hemos tenido nosotros claramente identificado que el servicio profesional es de aquella persona que tiene un título de educación superior inscrito o registrado en el CNCID. Entonces, si una persona está como CBA, pero si es el caso de Víctor, como yo le decía, lo que tiene que hacer es una actualización de su RUT, ¿sí? Entonces, si somos profesionales, si tenemos un título profesional, por favor, vayan, validen, revisen, actualicen su RUT, ¿sí? Póngale como servicios profesionales y enlacen con su título profesional. Esto les vengo diciendo desde el año anterior, ¿sí? Háganlo para que ustedes puedan declarar tranquilamente como régimen general. La otra pregunta ya me olvidé, Anita. Sobre las sociedades sin fines de lucro. Ya. Las sociedades sin fines de lucro, ok. Nos vamos a presentar en nuestro formulario 101, pues en el formulario 101 nosotros tenemos los casilleros de ingresos exentos, ¿sí? La única parte que vamos a tener que llenar, a pesar de que los contribuyentes RIMPE, como yo siempre les digo, no tienen conciliación tributaria, pero solamente para esos casos llenamos los casilleros 805 porque hay que informar que los ingresos son exentos. ¿Sí? Katy, tenemos otra consulta muy interesante. En el caso de RIMPE Emprendedor, negocio popular, las exoneraciones para discapacidad, ¿para quiénes aplican? Ok, las discapacidades aplican para lo que son personas que tengan más del 30% de discapacidad y que obviamente tengan su credencial del Ministerio de Salud, ¿sí? También aplica para lo que son sustitutos. Entonces, si es que yo soy el padre, mi hijo no tiene ingresos, ¿sí? Sin embargo, quien solventa los gastos soy yo. Yo puedo como padre tomarme ese beneficio tributario. ¿Y cómo lo hago? Calificándome como sustituto. Entonces, debo tener primero la calificación de discapacidad de mi hijo, con esos documentos hacer una declaración juramentada ante una notaría, demostrar que es mi hijo, que depende directamente de mí, y de esa manera pues se hace el trámite de calificación de sustituto. Con eso puede tomarse el beneficio en función al porcentaje de discapacidad. ¿Sí? Katy, ¿y únicamente aplicaría para RIMPE Emprendedor? Claro, obviamente, porque RIMPE Negocio Popular, pues recuerden ustedes, tenemos una tarifa fija, ¿sí? Que no aplica ni exoneraciones ni absolutamente nada. ¿Sí? Otra consulta, en relación a la última resolución del SRI, el ANDAC número 4, lo que son los comisionistas, haciendo referencia a las declaraciones de IVA, porque durante el periodo 2022, al ser catalogados como negocio popular, obviamente no se realizaron las declaraciones. Y nos pide Gladys si puedes aclarar un poquito sobre este tema. Ok, es muy importante, yo por eso justamente en alguno de los grupos de WhatsApp yo les invitaba, y miren ustedes que incluso tuve en esta semana, tuvimos un encontrón con algún suscriptor y alguna persona me dijo que estaba inconforme con las respuestas que yo le estaba dando porque yo no le estaba diciendo lo que ella quería escuchar.
Entonces ustedes ya saben que a mí me gusta mucho pegarme a las normas. En primer lugar, esta resolución número 4 todavía no está publicada. Al no estar publicada, quiere decir que tenemos una norma, pero que no hay vigencia, ¿sí? Entonces, segundo, la norma es muy clara y nos dice única y exclusivamente para estas actividades y nos detalla cuáles son las actividades por las cuales nosotros tenemos que hacer las declaraciones de impuesto al valor agregado de manera mensual. El resto, ¿sí? Como veíamos, no recuerdo si fue de Gladys o quién me hizo la pregunta, de comisionista, que no tenía ninguna relación con estos códigos que tenemos aquí dentro de esta disposición que yo les decía, la disposición transitoria única. Solamente estas actividades son las que el Servicio de Rentas Internas reconoce como mandantes o comisionistas para el año 2022 que salen de régimen RIMPE y cambian a régimen general, ¿sí? Entonces, si usted tiene cualquier otra actividad, ¿sí?, en la que usted cobraba comisiones y que porque usted ponía comisiones en la factura y quiere estar en régimen general, pues nunca va a escuchar que yo le dé la razón, ¿sí? Entonces, la norma es muy clara, son actividades económicas. ¿Y por qué son actividades económicas específicas? Porque durante el año 2022 el Servicio de Rentas Internas emitió varias consultas vinculantes. Consultas vinculantes en las cuales les dijo justamente a estas actividades que tenemos estos códigos, ustedes son mandantes. En este momento no se puede retractar el SRI y por eso escoge todas las actividades que el SRI contestó a través de consultas vinculantes y les dijo que eran régimen general. Y por eso les dice, todas estas personas que tienen en su registro único de contribuyentes la actividad económica con este SIU, por favor, vaya, verifique y haga sus declaraciones mensuales. No le voy a cobrar multas, no le voy a cobrar intereses por los meses que usted no presentó, porque posiblemente usted era RIMPE Negocio Popular y no presentó nada. Iba a pagar $60, ¿no es cierto? Pero resulta que ahora viene y dice que tiene esta actividad económica y tiene que hacer declaraciones mensuales. Y va a decir, o sea, encima de todo tengo que pagar el IVA, tengo que pagar intereses, tengo que pagar multas. Si usted quiere pagarla en este instante, sí. ¿Por qué? Porque la resolución no está publicada y no está vigente. Pero si usted se espera a que la resolución se publique, por esas actividades no le va a generar ni interés ni multa. Solamente va a presentar la declaración de manera informativa o, caso contrario, pagando los valores del IVA. Nada más. ¿Ok? No sé si está ahí un poquito más claro. Anita. Sí, Katy, tenemos dos consultas haciendo referencia a las personas que están bajo relación de dependencia. Nancy nos consulta que si tiene ingresos como régimen RIMPE emprendedor y adicional bajo relación de dependencia, supera la base gravada por impuesto a la renta para subir y declarar anexo de gastos personales y acceder a la rebaja. Entiendo yo que todavía no sube el anexo de gastos personales. Y otra consulta, la diferencia de la canasta básica del periodo 2021 con el que realizaron las retenciones en relación de dependencia. Al momento que estoy realizando el impuesto a la renta, la rebaja está con la canasta básica de diciembre del 2022. Me salió un saldo a favor del contribuyente. ¿Este valor puede solicitar devolución? Sí, a ver, cuando nosotros hicimos proyección, acuérdense que todavía nosotros nos dice que el beneficio se toma en función a la canasta básica al 31 de diciembre o al mes de diciembre del ejercicio al que corresponde mi declaración. Entonces, cuando nosotros hicimos proyección, hicimos en enero del 2022 y tomábamos la canasta del 2021, ¿sí? Hicimos con una proyección de 5,034. ¿Qué es lo que pasa en este momento? La canasta subió y obviamente tenemos de gastos reales 5,344. Entonces, su formulario 107 tiene un valor de más o menos $340 menos del valor real de gastos personales. Si es que su empleador le hizo retenciones en la fuente, o si es que usted tuvo retenciones por otras fuentes, el momento que usted aplique sus gastos personales y sus retenciones superen el valor que le va quedando, por ejemplo, causa un impuesto de $800, mi rebaja por gastos personales son $534, me quedan como $270 a favor. Tuve retenciones de $400, entonces yo tengo un derecho a crédito tributario por el valor que me queda de diferencia entre el impuesto causado menos los gastos personales versus lo que es las retenciones en la fuente, ¿sí? Por retenciones
tengo derecho al crédito tributario, a pedir devolución o a arrastrarlo para el siguiente año. ¿Ok? No por gastos personales. Anita. A ver, vi una consulta que alguien me decía si es que las sociedades presentan en el formulario 102. Lo primerito que yo les dije es, las sociedades presentan en el formulario 101, ¿sí? Declaran en el mes de marzo, sí, pero presentan en el formulario 101, ¿sí? 102 es exclusivo para personas naturales, por favor. Ok. Tenemos una consulta de Patricia. ¿Qué pasa con los negocios populares que a inicios del periodo 2022 le aplicaron retención de impuesto a la renta? ¿En qué casillero se registran sus retenciones? RIMPE Negocio Popular. Así es. Sí, nosotros tenemos en RIMPE Negocios Populares, justamente si ustedes se fijan, aquí tenemos un casillero que es el casillero 865. Justamente la administración tributaria toma en consideración ese particular, porque existieron muchas personas que no sabían si eran RIMPE Emprendedores o RIMPE Negocios Populares y les aplicaron retenciones en la fuente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me dice, retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal de actividades del régimen RIMPE Negocios Populares, el casillero 865. Ahí podemos incluir los valores que nos hubieran realizado por retenciones en la fuente de impuesto a la renta, por facturas que nosotros hemos realizado. Ahora, existe un tema que es en las famosas retenciones en liquidaciones de compra. Las retenciones en liquidaciones de compra solamente aplican retenciones del IVA, más no de impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, muy importante eso también. Ok, dime, Anita. Nuevamente, quisiera consultarte, Katy, en el caso de tercera edad. En el formulario que se proyecta en este momento, ¿en qué casillero se debe registrar la deducción o el beneficio? En RIMPE, perdón. No te escuché bien. ¿Aló? RIMPE Emprendedor. Ya. Un contribuyente es de la tercera edad. ¿En qué casillero hará uso del beneficio por tercera edad? Ya, nosotros tenemos casilleros dentro del formulario 102 que nos habla de deducciones y exoneraciones. Cuando una persona es de la tercera edad, el sistema ya lo calcula. Recuerden ustedes que el Servicio de Rentas Internas en este momento tiene cruce de información con muchas de las instituciones. Por ejemplo, hay personas que nos dicen, soy persona con discapacidad, y por eso es que nos piden la información, la resolución, el código del carnet y toda esa información. ¿Por qué? Porque el SRI valida, tiene cruces con el Ministerio de Salud, tiene cruces con el registro civil. Entonces, ya sabe qué edad tenemos. Y si es que tenemos o no tenemos derecho a la rebaja por tercera edad. Entonces, automáticamente ya nos va generando esa información dentro de nuestro formulario. ¿Ok? En el caso de comisionistas, ¿es recomendable desde el periodo 2023 realizar las declaraciones como comisionistas mensualmente? Claro, ya para este año 2023 es obligatorio hacerlo mensualmente, porque como yo les decía, esta resolución número 4, dentro de las definiciones, ¿sí? Nos dice que las actividades de comisión, en este momento ya nos habla así en general, las actividades de comisión se consideran actividades de mandato y representación conforme el Código de Comercio, por lo que están excluidas del RIMPE. Entonces, a partir del 2023, todo tipo de actividades de comisión están excluidas del RIMPE. Para el 2022, como les dije, ustedes solamente tienen que verificar el Código de Actividades, porque esas son las que el Servicio de Rentas Internas nos está diciendo que están en régimen general y tienen que presentar sus declaraciones mensuales. ¿Ok? Una última aclaración haciendo referencia a aquellos contribuyentes que durante el periodo fiscal fueron contribuyentes negocio popular y sobrepasaron el monto de los 20,000. Al declarar el formulario 102, ¿cómo procede en la declaración? ¿Como negocio popular o régimen emprendedor? Bien, nosotros vamos a tener que, informar en la pregunta, acuérdense ustedes qué es lo que nos decía la primera pregunta. Si es que nosotros tenemos exclusivamente ingresos hasta $20,000. Si es que nosotros le decimos que sí, nos va a sacar el formulario simplificado y vamos a pagar los $60. Si nosotros le indicamos que no, pues automáticamente nos va a dar la posibilidad de que nosotros llenemos el casillero de lo que nos dice actividades empresariales y pongamos el valor real
que corresponde al ingreso. Aquí vamos a informar que nosotros estábamos dentro del régimen RIMPE, ¿sí? Indicaremos que estábamos dentro del régimen negocio popular y lo que va a hacer es a calcularnos el valor en función a los ingresos reales que hemos tenido en el ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna inquietud más, Anita? No, muchísimas gracias, Katy. Hemos realizado el filtro de todas las consultas. Ok, listo entonces. Katycita, A ver, una solamente le voy a consultita, dar Katy. la palabra a dos personas que, a ver, Katycita. dígame sí, dígame. Katycita, por favor. Dígame. Esto, una consultita. Claro. Régimen popular paga los $60, Ajá. pero por situaciones, en este caso de acreditar intereses grabados, le mandan al 102 mixto, ¿no? Ajá. Y ahí Exactamente. ahí igual tiene que pagar los 60, pero como al generar los intereses, en este caso, el sistema financiero le hace retenciones y esa retención se quedaría con el saldo a favor, ¿no es cierto? Así es. O sea, paga los 60, pero arriba queda con saldo a favor como crédito tributario. Esas retenciones le van a ayudar a disminuir, le van a ayudar a disminuir el valor del impuesto que usted va a tener que pagar. Sí, pero como no rebasa la base, se queda con el saldo a favor. ¿O le cruzo con los 60? Se cruzan con los 60 en el formulario. Se cruzan. Porque es no impuesto a la sé. renta causada. Híjole, entonces ahí está mal el casillero, entonces de pronto no se me está cruzando. Sí, verifíquele bien cómo le está poniendo la retención. Sí, porque ese de los intereses del régimen excluyente, ¿no es cierto? Ajá, claro. Entonces, por eso seguramente yo pensé que no se están cruzando, entonces con los 60. Ajá, no, sí se cruzan. Sí se cruzan. Sí se cruzan. Ya, Katycita, ya le reviso. Gracias. Ya, ok, que pase bien. A ver, mi señor Zurita, que le veo que me alza la mano desde hace rato. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Una consulta, una duda. Cuando estábamos en el régimen de microempresas, pagábamos la carga impositiva en base a un porcentaje cuando teníamos los ingresos por microempresa. Y luego de eso hacíamos una declaración consolidada de impuesto a la renta cuando teníamos otras actividades, o así sea, solamente régimen de microempresa, especialmente para validar con lo que es los municipios situaciones de patente. Ajá. Para esta situación, con lo que ya son los RIMPES, entendería que en un solo formulario del 102 vamos a pagar la carga impositiva y vamos también a informar todo lo que son cuentas de ingresos y cuentas de gastos y costos. Ya no había necesidad se consolida todo. Ya no hacemos el formulario 125 como teníamos antes. Ahora está consolidado en uno solo. Ya, y tal vez su recomendación en vista de la inconstitucionalidad que está causando el SRI de ser retroactivo con estas resoluciones, y lo peor que es que nos están normando con resoluciones y oficios. ¿Sería lo recomendable tal vez aplicar declaraciones mensuales con registros de ingresos y egresos o bases contables y registros contables de aquí en adelante para evitarnos estos malos ratos en lo posterior? Claro, y de hecho ese es uno de los deberes formales, ¿no? Que tenemos que recordar que el contribuyente RIMPE tiene deberes formales y uno de ellos es llevar registro de ingresos y gastos. Entonces, por eso les decía, o sea, y la recomendación nuestra desde el inicio siempre fue, lleven y sustenten sus gastos, sus registros, y todo. Siempre estuvimos nosotros diciéndoles eso, por cualquier tipo de situación que se pueda generar. ¿Y sería mejor hacer unas declaraciones mensuales y no semestrales? ¿Sería mejor? Usted puede hacerlas semestrales, ¿sí? Puede hacerlas sin ningún problema. Ok, gracias, doctora. Ok. Ya, a ver, tenía alguien más. Paola. Hola, doctora, buenas tardes. ¿Cómo le va? Doctora, quería hacer una consulta. Claro. Resulta que tengo una empresa que se creó más o menos en septiembre del 2022. Todo fue una SAS. Al inicio decía régimen general, pero con esta actualización a la semana siguiente ya me salía RIMPE Emprendedor. Es una empresa que no ha tenido actividad y es netamente actividades de construcción. Yo le hice la consulta. Yo fui aquí a la matriz, que es la capital, estoy en Manabí. Fui a Puerto Viejo a
enviar un oficio por secretaría para que me excluyan. Luego al mes me acerqué porque no había respuesta, me acerco con la señorita emite la consulta a Quito y Quito le dice que la actividad de contratos de construcción para aceras y bordillos pertenece a RIMPE y por eso no me pueden cambiar a régimen general, pero yo tengo entendido que todo tipo de contrato de construcción es régimen general. Entonces mi duda es, si yo me acojo al régimen general no pagaría impuestos porque no ha tenido actividad. Ahí estoy omitiendo un impuesto, entonces, ¿cómo hago para cambiarme? Lo hago lo mismo que el comisionista, pongo 301.000 de ingresos y ya me sale régimen general para el 2023 y el 2022 lo cierro como emprendedor. ¿Qué hago ahí? Lo que pasa es que así como en los comisionistas existen actividades económicas, entonces todo lo que tiene que ver con actividades de construcción de bienes inmuebles, que es lo que nos habla las actividades excluyentes, son las que están en régimen general, ¿sí? Usted tiene que ver, le habla de obras civiles y por eso es que muchos arquitectos e ingenieros civiles están fuera del RIMPE porque ponen actividades que no tienen relación con actividades de construcción. ¿Sí? Pero Entonces, las aceras y bordillos es construcción y necesito un contrato para hacerlo. Ajá. No entiendo por qué dicen que no. Pero puedo acogerme este año para el régimen general. Podría ser, o sea, vea, el formulario es, ahora, como usted es una sociedad, tendríamos que ver cómo va a salir el formulario 101 ya en definitiva, esperar a que salga la próxima semana y ver cómo salen las validaciones de régimen general o de régimen RIMPE, porque en este momento el formulario 102, como está presentado, es manipulable, ¿sí? Pero también es manipulable, pero queda a riesgo del contribuyente. Si la administración tributaria llega a determinar o a encontrar que usted no lo hizo correctamente, que usted se clasificó en una actividad que no le correspondía, pues obviamente va a tener luego sanciones. Ajá. Ok, gracias, doctora. Ok, con mucho gusto, Paula. Listo. Vamos a ver, solamente voy a contestar 2 personas porque estaban desde hace ratito que me alzaban la manito. Está César Minchala, César, y María Oliva. Y con ellos terminamos. Si no me contestan, continúa la siguiente persona, que sería María Olivia. César. Buenas tardes. Si está vivo, cuéntenos. Digan. Aquí esperando el turno, doctora paciente. A ver, dígame, César. Un tema con respecto a los dividendos, que es el régimen general, para consolidar en la declaración. Si estos hacen que, y también tiene ingresos en relación de dependencia, si estos hacen que sumados los dos sobrepasen, digamos que son $40.000, tiene derecho el sistema le va a reconocer la rebaja por gastos personales en ese caso, ¿o no? Nosotros tenemos que tener muy en cuenta a qué régimen pertenecemos en función a la totalidad de los ingresos. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Para efectos de clasificación y de identificación a qué régimen usted corresponde, suma todos sus ingresos, es decir, relación de dependencia, arrendamiento de bienes inmuebles, honorarios profesionales, comisionista, negocios pequeños. Entonces, suma todo eso. Si es que usted sumado todos esos valores tuvo más de $20.000, usted pertenece al régimen RIMPE, ¿sí? RIMPE, emprendedor. ¿Qué me va a decir? Es que mi negocio era pequeñito y tuve $10.000 de ingresos. Sí, pueden tener $10.000 de ingresos, pero la sumatoria completa de ingresos, los ingresos totales en el ejercicio fiscal superaron los $20.000, por eso usted está en régimen RIMPE emprendedor, ¿sí? Entonces, esta es una consulta que me estaba haciendo también otra persona que me acaba de mandar. Entonces, igual, tienen que tener ustedes en cuenta, una cosa es para clasificación del régimen y otra cosa es para el pago. Entonces, yo puedo decir que tengo ingresos brutos anuales en el ejercicio fiscal de $40.000 y por lo tanto voy a pertenecer al régimen emprendedor, RIMPE emprendedor. Sin embargo, para efectos de RIMPE emprendedor, yo voy a pagar mi impuesto única y exclusivamente en función al ingreso que realmente generé como RIMPE emprendedor. Porque 10.000 fueron de RIMPE emprendedor, $12.000 fueron de relación de dependencia, se me ocurre
$15,000 fueron de honorarios profesionales y la restante fueron de arrendamiento de bienes inmuebles. ¿Sí? Entonces, usted va a pagar por RIMPE Emprendedor solamente por lo facturado en RIMPE Emprendedor. Pero la suma de todo eso le envía o le calcula para efectos del tipo de régimen en el cual usted se va a encontrar. ¿Ok? Más la inquietud era porque, se trabaja en relación de dependencia. Y cuando se hizo la proyección de ingresos, era menor a $20,000 y por ende había una rebaja de los $1,000 y no se generaba saldo para descuento en error. Sin embargo, en ese año, a mediados de año, recibe dividendos de otra empresa, sí, de otra empresa. Recibe dividendos. Entonces, con esos dividendos lo que hace es que sus ingresos se vayan sobre los $40,000. La pregunta concreta es, como ambas actividades son, digamos que son régimen general, hace que al ser ingresos superiores, pierda esa rebaja en el momento que se llene el formulario 102? No, para nada. A ver, por eso le decía, usted tiene dividendos $15,000. ¿Sí? En relación de dependencia, digamos que usted tiene $20,000. ¿Ok? Como las dos actividades pertenecen a régimen general, usted tiene derecho al impuesto que cause aquí, restarle los gastos personales, la rebaja de gastos personales, ¿no? Doctora, muchas gracias. Al impuesto a la renta. Ahora, lo que yo le decía es que usted debe tener en cuenta que si adicionalmente a estos ingresos, si usted tiene una actividad, por ejemplo, digamos de una ferretería, y en esta ferretería vendió usted en este año $8,500, ¿qué es lo que sucede en ese caso? En ese caso estamos hablando de que usted va a pagar, pertenece a RIMPE, pero usted va a pertenecer a RIMPE Emprendedor. ¿Pero por qué va a pertenecer a RIMPE Emprendedor? Porque la sumatoria completa de sus ingresos es superior a $20,000. ¿Ok? Listo, doctora. Ok, listo. Con mucho gusto. Entonces, ha sido un gusto para nosotros. Por favor, como les vuelvo a repetir, son bastantes inquietudes, bastantes manitos alzadas, pero no acabamos humanamente a dar respuesta a todos. Esperamos haberles apoyado a absolver algunas inquietudes. Como les dije, la próxima semana, a partir del día miércoles, vamos a tener las capacitaciones para revisar cómo vamos a hacer cada una de las bases imponibles, a determinar cada uno de estos regímenes y calcular adecuadamente con los ejercicios pertinentes. Les deseo una linda tarde, muchas gracias por su presencia y nos vemos en una nueva oportunidad. Un segundo. Gracias, doctora. A usted, doctorita. Denme un segundito, algo pasa. Gracias, doctora. Un segundo, antes de que se vayan todos, por favor, vamos a informar que por favor no nos manden mensajes por WhatsApp tratando de llamar la atención, ya que hemos informado desde el inicio del curso que se van a tomar preguntas que sean referentes al tema. También tratamos de coger preguntas generales. También. Ese paquete que viene un montón de baja Son actividades excluyentes que van a tener que ver con de madera. Ok, bueno, muchas gracias, José Luis. Doctorita, muy buenas, desde Cuenca le saluda Yolanda. ¿Cómo le va, Yolita? Muchas gracias. Discúlpeme, entré unos minutitos tarde y parece que usted estaba indicando que tenía la página un link. No me han enviado a mí ni el usuario ni la contraseña. Ustedes tienen que ingresar, como les explicaba, con su correo electrónico y su número de cédula. Esos son los datos de su usuario y su clave. De todas formas, ya les van a pasar un videíto indicándoles cómo ustedes pueden ingresar. Les vamos a mandar el día de mañana sí, mañana, porque ya a esta hora ya están cerrados los grupos. Pediremos a la persona encargada de marketing que envíe la información y los videos relacionados a cómo ustedes van a ingresar para la próxima vez hacer el acceso y el registro para este tipo de webinars. Y como les decía, igual toda esta capacitación la vamos a colgar dentro de esta página también para que ustedes puedan revisarlo. Pero pueden única y exclusivamente revisarlo con su clave de usuario dentro de nuestro portal o nuestra página web. ¿Sí? Entonces, página web de KB, ¿no? kba.com.es. Así es. Ya, doctora, muchas gracias y que tengan una linda noche. Tarde. Que pasen bien. Hasta luego. Gracias, doctorita. Una linda noche. Muchas gracias, doctora Catri.